Para entender el aprovechamiento de residuos orgánicos, es muy importante conocer primero qué son los residuos sólidos. Residuos sólidos son aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por lo general, por sí solos, carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos sólidos, en su mayoría, son susceptibles de transformarse con un correcto reciclado. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Conociendo sobre los residuos orgánicos, reciclables y no reciclables. Los principales productores de residuos sólidos somos los ciudadanos. Esto se debe a que no tenemos conocimiento sobre reciclar, reducir, rechazar, recuperar, reusar y en especial por la poca conciencia que tienen los ciudadanos. Clasificación de los residuos sólidos. Los residuos sólidos se clasifican según su origen, su gestión, su peligrosidad. Según su origen tenemos los residuos domiciliarios, los residuos comercial, los de limpieza, los hospitalarios, los industriales, los de construcción, los agropecuarios y de actividades especiales. Según su gestión, tenemos los residuos de ámbito municipal y no municipal. Según su peligrosidad, tenemos los residuos peligrosos y no peligrosos. Residuos sólidos según su origen. A continuación tenemos el tipo de residuos sólidos generados por la descripción y un ejemplo de la descripción. Residuos domiciliarios. Estos son generados por actividades domésticas realizadas en los domicilios. Estos pueden ser restos de alimentos, revistas, botellas, latas, entre otros. Los residuos comerciales. Estos son generados por establecimientos comerciales de bienes y servicios, como pueden ser los papeles, plásticos, embalajes diversos, residuos, productos del aseo personal, latas, entre otros. Los residuos de limpieza de espacios públicos. Estos son generados por servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas y otras áreas públicas, como pueden ser los papeles, plásticos, envolturas, restos de plantas, entre otras. Residuos de establecimiento de atención de salud. Estos son generados por procesos de actividades para la atención e investigación médica en establecimientos como hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. Estos pueden ser agujas, gasas, algodones, órganos patológicos, entre otros. Residuos sólidos según su origen. Tenemos los residuos de las actividades de construcción. Estos son generados por las actividades de construcción y demolición de obras fundamentalmente inertes. Pueden ser piedras, bloques de cemento, maderas, entre otros, como los desmontes. Residuos agropecuarios. Estos son generados por las actividades agrícolas y pecuarias. Estos son los envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, entre otros. Los residuos de instalaciones o actividades especiales, generados en infraestructuras normalmente de gran dimensión y de riesgo en su operación con el objeto de prestar ciertos servicios públicos o privados. Estos son los residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales, puertos, aeropuertos, entre otros. Residuos sólidos según su gestión. Aquí tenemos los residuos de gestión municipal y los no municipal. Los residuos de gestión municipal son de origen doméstico, comercial, aseo urbano y de productos provenientes de actividades que generen residuos similares a estos, los cuales deben ser dispuestos en rellenos sanitarios. Estos son los residuos domiciliarios, los residuos comerciales, los residuos de limpieza de áreas públicas. Los residuos de gestión no municipal son aquellos que debido a sus características o al manejo al que deben ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Estos son los residuos de establecimientos de salud, residuos industriales, residuos de actividades de construcción, residuos agropecuarios y los residuos de instalaciones o actividades especiales. Residuos sólidos según su peligrosidad. Aquí tenemos los residuos sólidos peligrosos y los no peligrosos.
Los residuos sólidos peligrosos son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Residuos sólidos no peligrosos. Los residuos sólidos no peligrosos son aquellos producidos por las personas en cualquier lugar y desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud y el ambiente. Residuos orgánicos. Cabe recalcar que los residuos orgánicos son un recurso, no un desecho. Residuos son aquellos que proceden del resto de productos de origen orgánico. La mayoría de ellos son biodegradables, es decir, que se descomponen naturalmente. Se descomponen o degradan rápidamente transformándose en otro tipo de materia orgánica. Por ejemplo, los residuos orgánicos son los restos de comida, cáscaras de frutas, verduras y hortalizas, cascarón de huevo, pelo, restos de café y té, filtros de café y té, pan, tortillas, bagazo de fruto, productos lácteos, servilletas, residuos de jardín, pastos, ramas, tierra, polvo, ceniza y acerrín, huesos y productos cárnicos. Los residuos orgánicos pueden tener un tiempo de degradación más lento, como el cartón y el papel. Se exceptúa de estas propiedades al plástico, porque a pesar de tener su origen en un compuesto orgánico, posee una estructura molecular más complicada. Compostaje de residuos orgánicos. El compostaje es un proceso biológico de descomposición de residuos orgánicos en fase sólida y en condiciones controladas, que es realizado por los microorganismos y otros organismos de mayor tamaño en condiciones aeróbicas. Durante este proceso se suceden una serie de etapas caracterizadas por la actividad de distintos organismos, habiendo una relación entre la temperatura, el pH y el tipo de microorganismo que actúa en cada fase. El sistema más generalizado se basa en un agrupamiento de residuos previamente triturados en montones de forma triangular, con una altura recomendada menor de 2,7 metros y sin una limitación en cuanto a su longitud con diferentes sistemas de aireación. Los materiales a compostar se apilan sin compactar para permitir que el aire quede retenido. Los montones pueden ser airados por volteo o mediante chimeneas de ventilación, o en depósitos cerrados con aireación forzada. La frecuencia de los volteos depende del tipo de materiales a compostar, de la humedad y de la rapidez con la que se desea que se realice el proceso. Para establecer esta frecuencia es preciso realizar un control sobre las condiciones en las que se da el proceso de fermentación. La duración del proceso oscila entre los 6 a 8 meses.